Hola, ¿cómo están todos? Familia paranormal del ojo que te mira. Si esta es la primera vez que estás viendo uno de mis lives, te cuento que mi nombre es Noelia, vivo en Uruguay y me encanta crear contenido, historias de terror, relatos que vas a poder encontrar en mi canal y también lives como este, donde vamos a poder tratar temas muy interesantes que también están un poquito relacionados con todo lo que es creepy, con todo lo que es ahí un poquito raro, ¿verdad? Pero lo vamos a poder tratar de forma un poquito más entretenida, charlando entre todos desde el chat y aprendiendo también, ¿por qué no? ¿Verdad? También de las cosas que son un poco crudas, también se puede aprender mucho. Bueno, estamos probando el formato grabado con StreamYard. Como verán, probé poner un fondo, espero que les guste. Estamos probando diferentes cosas para que los lives salgan mejor. Así que ustedes me van a comentar acá abajo si les gusta este efecto de los fondos o les parece que no da mucho. Acá se me va la mano. Ustedes me van a comentar si les gusta o no. Yo en este momento, obviamente, no voy a poder estar leyendo sus comentarios porque esto está siendo grabado, o sea, va a salir el contenido más tarde, pero los voy a estar acompañando cuando salga este live desde el chat, así que vamos a poder charlar entre todos. Y bueno, hoy les traje un tema bueno, por lo menos a mí me pareció muy interesante, que es el tema de lo que es la belleza letal. ¿Y qué es la belleza letal? Bueno, si nos ponemos a pensar, el perseguir los cánones de belleza, el querer estar a la moda, el querer verse siempre joven, nos mete en una vorágine, nos ha metido desde siempre en una vorágine por perseguir ese ideal y eso hace que nuestro narcisismo o de pronto nuestra autoestima nos lleve a hacer cosas que de pronto hagan que nos sintamos bien con nosotros mismos, pero que nos van a terminar dejando bellos, pero viviendo 2 metros bajo tierra en una tumba. Así que hoy vamos a hablar un poquito acerca de esas recetas de belleza totalmente tóxicas y letales que han utilizado los humanos a lo largo de los siglos para tratar de ajustarse a lo que era bello en esa época. Y en la actualidad también. Así que vamos paso a paso, estoy segura que este live les va a encantar. Y aprovecho para decirles a todos que por favor, antes de comenzar, si te está gustando lo que estás escuchando, déjame un like y suscríbete al canal, que es totalmente gratis y me estás ayudando un montón para poder crecer. Ya me queda poquito para llegar a los 1000 suscriptores, así que por favor, no te olvides de dejar tu like y suscribirte, que te lo voy a agradecer muchísimo. Y si al final de este live te gustó lo que hablamos y me querés dejar un comentario, te lo voy a agradecer mucho más todavía. Así que bueno, les voy a mostrar un poquito lo que preparé para ustedes. Preparamos algunas imágenes que están bastante interesantes y les voy a ir contando un poquito la historia de cada una, ¿verdad? Em, bueno, como les comentaba, desde tiempos inmemoriales el hombre ha perseguido ese ideal de belleza, ha perseguido esa idea de estar siempre joven o verse lo mejor posible, ¿verdad? Lo cual no siempre se lograba, ¿verdad? Pero a veces la ignorancia de las personas en esa época les llevaba a hacer también cosas que hoy por hoy sabemos que eran totalmente nocivas, ¿verdad? Y esto ya arranca de mucho tiempo atrás. Ya los antiguos egipcios tenían sus maquillajes tóxicos, vamos a decir, bueno, que estaban bastante lindos en realidad, porque bueno, eso ha quedado hasta el día de hoy inmortalizado, ¿verdad? Ese típico delineado
egipcio, digamos, pero ¿a qué costo, verdad? Porque los antiguos egipcios en realidad fueron, se cree que fueron los primeros en fabricar cosméticos tóxicos, ¿verdad? Ese delineado negro que se llama col y otros polvos que ellos utilizaban, ya comenzamos diciendo que contenían sal tóxica de plomo, ¿verdad? Además de lo que es antimonio, malaquita, manganeso, cobre, un montón de cosas totalmente nocivas para la piel, para lo que es nuestro organismo, porque no nos olvidemos que nuestro órgano más grande es la piel y absorbe todo. Y bueno, y eso también entraba al cuerpo, ¿verdad? Y lo que es el dermatólogo estadounidense, el doctor Joel Schlesinger, nos cuenta que prácticamente todos los egipcios que llegaban a una edad superior a 40 años ya empezaban a mostrar un deterioro físico a causa de usar estos cosméticos tan llenos de metales pesados. Y bueno, y eso les empezaba a causar irritabilidad en su carácter, empezaban a tener trastornos del sueño, deterioro cognitivo, ¿verdad? Y bueno, obviamente no se relacionaba con el maquillaje, pero sí, estaba causado por eso. Yo creo que hoy en día muchos nos podemos relacionar con todos estos signos, pero creo que es más que nada por el estrés y no tanto por los cosméticos, pero sí, en esa época tenían muchos problemas físicos, ya la gente mayor de 40 o llegando a los 40 por causa de esto, ¿verdad? Pero en realidad no eran los únicos, porque en todo lo que es, bueno, desde las culturas antiguas hasta la Edad Media, ¿verdad? Ay, se me fue un poquito para atrás, para adelante, perdón. Ya lo que era el ideal de tener una piel blanca, que hoy eso lo vemos mucho en lo que es Asia, Corea principalmente, que India tienen cremas para eh, dejar la piel más blanca, tienen como una obsesión con el tema de la piel blanca y ahora vamos a ver un poquito por qué. Pero ya, como les comentaba, desde lo que es el Imperio Romano ya, las mujeres tenían esa obsesión por la piel, esa piel de alabastro, esa piel súper pálida, ¿verdad? Las mujeres en la antigua Roma también utilizaban maquillajes con plomo. Bueno, el plomo en realidad en la época romana estaba muy utilizado. Lo usaban en las tuberías de desagües y en un montón de otras cosas. En todo lo que eran recipientes para guardar agua, imagínense tomar esa agua con plomo, vino con plomo, bueno, todo, ¿no? Pero estos cosméticos que ellos elaboraron, lo crearon para quitar todo lo que eran manchas en el cutis, mejorar el color y la textura de la piel, que sí, obviamente te lo lograba, pero a un costo de una contaminación en tu cuerpo tremendo, ¿verdad? Pero bueno, estos maquillajes con plomo o sea, te mejoraban imperfecciones, pero agrietaban la piel, también producían trastornos psiquiátricos, que es muy parecido a lo que le pasaba a los romanos con la irritabilidad y los trastornos del sueño. Y también les podía llegar a causar incluso la infertilidad, ¿verdad? Em, y las mujeres romanas de la clase alta utilizaban lo que se conoce como el blanco plomo, ¿verdad? Se le llamaba cerusa también y era para aclararse la cara. Miren, les voy a mostrar. Estos son estas pastillitas que utilizaban de plomo, que eran como una especie de acuarelas con las que se pintaban la piel, ¿verdad? Y se pasaban el plomo, se lo embarraban en toda la cara.
Y bueno, y también utilizaban el minio rojo, que es un óxido de plomo, em, que bueno, hoy, miren para lo que se usa hoy. em, Se usa para fabricar baterías y pinturas antioxidantes, pero las mujeres romanas se ponían rubor en las mejillas y tener un brillo rosadito con productos que hoy en día usamos para hacer baterías, baterías antioxidantes. Eh, Baterías y pinturas antioxidantes. Así que miren cómo ha cambiado a lo largo de las épocas. O sea, imagínense ponerse productos para baterías en la cara. Ya con eso cerrá y vamos, ¿no? Este, y bueno, esto como yo les comentaba, no solamente lo vivieron los romanos, esto viene también pasando por lo que es todo lo que es el siglo XVI, el siglo XVIII, al siglo XVIII, ¿verdad? Principalmente en lo que fue Europa, ¿verdad? Se consideró, bueno, en esa época recordemos también que ellos admiraban mucho a las antiguas civilizaciones, a los griegos, a los romanos, a los egipcios, como civilizaciones que eran fuente del conocimiento, ¿verdad? Entonces era muy posible que emularan también recetas y que eso también a su vez se hubiera pasado a lo largo de los siglos, ¿verdad? Porque en esa época la palidez en la piel se consideraba así como súper chic. Es por eso que los hombres y las mujeres se ponían una mezcla de plomo y vinagre. Primero se exfoliaban la piel con el blanco del plomo y después le ponían un sublimado corrosivo como para fijarlo, cloruro de mercurio, o sea, ya tenemos plomo, tenemos mercurio, ¿verdad? O utilizaban también sulfato de plomo para quitarse las pecas. Vieron que en esa época, en lo que es el Renacimiento, vemos esas mujeres como tenemos acá, a estas damas con esas pelucas que siempre nosotros las asociamos con esos vestidos rococó y totalmente blancas y con el lunarcito negro y bueno, y era todo plomo, 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 ¿verdad? Pero bueno, para ellos era hermoso y era también un símbolo de el hecho de que yo tengo la piel blanca, significa que yo no estoy expuesto a los trabajos del campo, a los trabajos de clase baja, yo soy de la nobleza, por lo tanto también ese color blanco en la piel demostraba un cierto estatus social y por eso se consideraba súper chic, ¿verdad? Así que bueno, contaminados pero felices. Y bueno, uno de los grandes íconos de este estilo fue la reina Isabel I de Inglaterra, ¿verdad? Que ella vivió desde 1533 al 1603 después de Cristo. Y bueno, se cree que le debe al plomo no solamente esa piel de porcelana por la que se la conocía en su juventud, ¿verdad? Y el hecho de haber podido disimular las marcas de viruela que ella tuvo gracias al blanco plomo, sino que también terminó perdiendo la vida a causa del blanco plomo. Pero bueno, es uno de los iconos más conocidos y que tenemos inmortalizado a lo largo de muchos años en películas sobre su vida y siempre se la retrata de forma totalmente pálida. También vemos que, bueno, esto no es un tip de belleza mortal, pero sí que es un dato de color a tener en cuenta el hecho de que las mujeres en esa época se rasuraban hasta la mitad de la frente porque el tener una frente ancha demostraba una mayor inteligencia, el poseer un mayor conocimiento, ¿verdad? Entonces, bueno, era, era obvio que una reina, justamente, la mandataria de
todo imperio eh, quisiera también demostrar esa imagen de mujer fuerte, de mujer inteligente, culta, pero también a la moda, ¿verdad? A la moda del plomo. Así que, em, bueno, y ahora vamos a seguir con otro elemento también bastante complicado, que es el mercurio. Y acá tenemos bastante para contar, porque vamos a hablar de los sombrereros locos. Y ahí les puse la foto de Johnny Depp interpretando al sombrerero loco de Alicia en el País de las Maravillas, porque la verdad que tiene bastante que ver, ahora les voy a contar un poquito, pero era sin dudas un reflejo de la época en la que se escribió esta obra, ¿verdad? Em, bueno, les cuento acerca de esto y a ver, acá. Déjenme encontrar la información, que se me perdió un poquito. Acá, muy bien. Bueno, entre los siglos XVIII y XIX se extendió muchísimo el uso del mercurio. ¿Por qué? Porque el mercurio era un elemento muy útil para fabricar sombreros de fieltro y de piel. Principalmente para hombres, era una moda muy masculina, ¿verdad? Vieron esos típicos sombreros esas galeras, como acá les muestro en la foto, se hacían con pieles de conejo y de liebre. Pero ¿qué pasa? Para pegar las pieles, para poder producir el fieltro, los fabricantes tenían que cepillar estas pieles con sales que tenían mercurio, ¿verdad? Y obviamente ni que hablemos de protecciones sanitarias o laborales en esa época, o sea, nada, uno trabajaba así con las manos totalmente desprotegidas, las vías respiratorias, bueno, todo, ¿no? Em, Acá tenemos una foto, un poquito de lo que era la labor de estos sombrereros y cómo trabajaban, que vemos que no tienen ningún tipo de protección con este elemento, ¿verdad? Que es el mercurio, que a primera vista puede parecer algo muy curioso, muy interesante porque es un metal líquido, ¿verdad? Pero bueno, es tremendamente tóxico, ¿verdad? Y bueno, los síntomas que produce el mercurio en realidad se producen cuando uno ingiere o respira los vapores que genera, ¿verdad? Y bueno, de los primeros síntomas que produce el mercurio son las alteraciones neuromotoras, o sea, los sombrereros, la gente que trabajaba con el mercurio, empezaba a tener temblores, empezaba a tener convulsiones, ¿verdad? Y si el mercurio entra en la sangre, peor todavía. ¿Por qué? Porque se deposita en los órganos internos como el hígado, los riñones, te daña las células nerviosas del cerebro y literalmente, si eras un sombrerero en esa época, te terminabas volviendo loco a causa de tu oficio. Es por eso que la expresión inglesa mad as a hatter, que es loco como un sombrero, justamente viene de los efectos de esta misma profesión, porque se sabía que la gente que trabajaba produciendo sombreros terminaba loca, ¿verdad? Y es un dato realmente muy curioso, ¿verdad? Acá vemos como también otra imagen de cómo ellos iban produciendo estos sombreros, ¿verdad? Y justamente como yo les comentaba antes, el personaje ficticio del sombrerero de Alicia en el País de las Maravillas está también retratado, ¿verdad? Porque con estas características, porque en realidad estaba mostrando con su obra, el escritor, los problemas que tenía este oficio, que evidentemente se ve que eran muy conocidos para que
un escritor lo plasmara en su obra literaria, ¿verdad? Em, y bueno, si la persona que trabajaba con el mercurio superaba una cierta cantidad de exposición a este elemento, em, le empezaba a aumentar lo que era la salivación, se le inflamaban las encías, se le aflojaban los dientes, y se le podía formar en las encías una franja de color azulado. Eso era un claro síntoma de que la persona ya estaba contaminada, intoxicada con el mercurio, ¿verdad? Y bueno, el trabajar tanto tiempo con este elemento te causaba daños crónicos, ¿verdad? En el sistema nervioso central y te empezaban a causar cefaleas, insomnios, trastornos en el habla. Y si los nervios craneales se veían afectados, la audición y la vista también. Así que si esa intoxicación no se trataba a tiempo, no solamente quedabas loco, sino que también terminabas perdiendo la vida para que señores nobles pudieran lucir hermosos, hermosos sombreros, ¿verdad? ¿Y saben qué es lo más irónico? Lo más irónico de esto, acá les muestro una foto real de cómo era trabajar con estos sombreros. Ellos tenían que utilizar fuego también, entonces inhalaban los vapores del mercurio. Pero ¿saben qué es lo más irónico? Que los clientes, los hombres de clase alta que utilizaban estos vistosos sombreros de copa, no se afectaban. ¿Por qué? Porque los sombreros llevaban forros de tela, entonces el mercurio no estaba en contacto con la piel de la persona que lo utilizaba. El único que se destruía a sí mismo y que se terminaba volviendo loco, ¿quién era? El sombrerero. Así que bueno, un dato irónico, ¿verdad? Que bueno, en este caso afectaba la moda, el querer estar a la moda, no terminaba afectando a quien lo usaba, sino a quien lo producía, ¿verdad? Y ahora les voy a contar acerca de otro elemento que esto está tremendo. ¿Y qué elemento es? El arsénico. La moda mortal del siglo XIX por excelencia. Y ahora les voy a contar por qué. Bueno, todo comenzó en 1776, donde un farmacéutico que se llamaba Carl Wilhelm Scheele, acuérdense de esta palabra, Scheele, o se pronuncia Schele, pero creo que se pronuncia Scheele, o Scheele, realizó experimentos con unos compuestos de arsénico que eran solubles, ¿verdad? Y con cobre. Mezcló lo que era el arsénico, partes de arsénico con cobre. Y en uno de los experimentos, él notó que algo, un elemento, se depositó en el fondo del recipiente, perdón. ¿Y qué era lo que se había depositado? Era como una pigmentación de un color que para la época fue maravilloso, que era un color verde brillante, muy, muy, muy brillante. Entonces, este color se apodó verde Gill por el hombre que lo había inventado o descubierto, mejor dicho, ¿verdad? Y causó una sensación este color. ¿Por qué? Porque antiguamente, antes de esta época, de 1776 para atrás, los pigmentos que se usaban para teñir la ropa eran todos de origen vegetal, ¿verdad? Sacados de la naturaleza. Entonces, por lo general, eran todos tonos muy apagados los colores que había para la ropa. Eran todos marrones, beige, y como les digo, tonos todos muy apagados. Y el verde Gill era casi como un verde neón prácticamente. Era un verde hermoso y muy, muy, muy colorido. Algo que hasta la época no se había logrado, ¿verdad? Em, pero, ¿qué pasa? El tema es que este compuesto, este pigmento,
estaba estaba hecho con cosas muy tóxicas. Este compuesto se llamaba arsénico blanco, ¿verdad? Y se utilizaba con el arsénico también, o sea, se producía a raíz de estos compuestos del arsénico, se producía el óxido de arsénico, ¿verdad? Y, y bueno, tremendamente tóxico, pero en la época como que tampoco importaba mucho, ¿verdad? Miren lo que era el verde que se utilizaba en las pinturas, lo que era para la época era un boom de color. Entonces, claro, causó furor en realidad. Em, Visualmente, lo que es el óxido de arsénico se parece a la sal de mesa o al azúcar, son como granulitos, ¿verdad? Em, y se usaba antiguamente el arsénico por sí mismo para quitar la vida a otra persona o para quitársela uno mismo, ¿verdad? Que fue muy utilizado en la época victoriana, ¿verdad? Con todo lo que era ese ideal del amor imposible, y si él o ella no me ama, entonces yo no tengo por qué vivir. Y bueno, antiguamente se utilizaba mucho para eso, ¿verdad? Y a pesar de que se sabía que era un elemento tóxico y mortal, em, se usó generosamente en lo que es las velas, las cortinas de las casas, de las casas señoriales. El papel que empapelaba las paredes estaba pintado con el verde Gill. La ropa estaba teñida con el verde Gill, los guantes, los zapatos y también las coronas de flores artificiales estaban teñidas con verde Gill. O sea, la gente empezó a vivir rodeada de arsénico en todo lo que veía y en todo lo que usaba, y todo lo que tocaba estaba hecho con arsénico. Entonces era como vivir en una jaula mortal, ¿verdad? Porque el arsénico, para que podamos entender mejor, interfiere en lo que es los procesos de transporte dentro del organismo, o sea, impide que el ADN se repare, entonces ahí altera lo que es el metabolismo energético de las células, ¿verdad? Porque no permite que las cosas que las células necesitan para funcionar bien lo puedan obtener, porque corta el transporte el arsénico, ¿verdad? Bueno, acá les muestro una foto de cómo, esto es un libro de la época que está teñido con el verde Gill original, porque hoy obviamente ese color lo tenemos de forma artificial, ¿verdad? Pero hoy por hoy los curadores de los museos los tienen que agarrar con guantes porque siguen siendo tóxicos a pesar de haber pasado más de 300 años, ¿verdad? Em, y bueno, esto dependiendo, lo que era los efectos del arsénico variaban mucho según la cantidad de arsénico a la que te vieras expuesto y también a la constitución física que tuvieras. Si eras de pronto una damisela de la época del 1700, del 1800, y eras toda delgada y ese ideal de belleza, ¿no? De mujer con una constitución débil, obviamente que el arsénico te iba a llevar primero, ¿verdad? Y esto te provocaba el hecho de estar tan expuesto, hasta de usar ropa pegada al cuerpo que tenía arsénico, producía una gran inflamación gastrointestinal, producía vómitos, dolor intenso, náuseas, una fuerte diarrea acuosa, perdón, que esto es asqueroso, pero era lo que producía. Y para compensar, el cuerpo, ¿qué hacía? Aumentaba el pulso, ¿verdad? Entonces, en poco tiempo la persona terminaba en un shock. Y bueno, y la pérdida de la vida se terminaba produciendo en unas horas
o en unos pocos días como consecuencia de un fallo renal cardiovascular, o sea, de un fallo masivo del cuerpo a causa de este envenenamiento por arsénico, ¿verdad? Pero bueno, morían hermosas porque seguramente les pondrían su ropa verde arsénico, verde Shield, eh, en sus ataúdes, ¿verdad? Y acá tenemos algunos de los ejemplos. O sea, era entendible porque era un color fabuloso, fabuloso, pero bueno, ¿a qué costo, no? Y bueno, esta intoxicación, había gente que se intoxicaba así de forma aguda, o había gente que tenía un curso más gradual, crónico, ¿verdad? Em, y bueno, acá tenemos, como les decía, miren lo que es la foto que hicieron en la época, ¿verdad? Del color verde Shield, una mujer hermosa, vestida, pero con el cráneo al descubierto, ¿verdad? Tremendo. Bueno, y miren lo que pasaba también con el tema del arsénico. Aparte, miren, se vendían todo, ¿no? Em, Causaba prácticamente lo que era un verde venenoso, o sea, esto además bueno, obviamente quitarte la vida y de intoxicarte, las personas que de pronto lograban sobrevivir tenían otros efectos secundarios un poco menores, pero no por ello menos espantosos, que era la caída del cabello, la inflamación de la conjuntiva y los daños cerebrales y nerviosos, ¿verdad? Entonces te daba parálisis, se te producía una regresión de los músculos, perdías sensibilidad en tu cuerpo, te podía dar bocio, ¿verdad? Porque el arsénico bloquea la absorción del yodo en la glándula tiroides, entonces te producía bocio, ¿verdad? Y hay justamente un caso muy conocido en la época que justamente fue uno de los casos que abrió el debate sobre el verde Shield, que es el caso de una joven de 19 años que se llamaba Matilda Schurer. Esta chica era, bueno, obviamente no es la chica que están viendo ahora en pantalla, pero me pareció una buena representación por lo que les voy a contar ahora. Ella era fabricante de flores artificiales. ¿Tá? Y su trabajo consistía en teñir las flores de este verde venenoso, de verde llamativo con polvo de arsénico, y terminó teniendo un fallecimiento totalmente agónico y colorido. ¿Por qué colorido? Bueno, la profesora Alison Matthews David, de la Escuela de Moda de Toronto, en Canadá, escribió que esta chica, esta joven, Matilda, tuvo convulsiones, echó espuma por la boca, su bilis era verde, al igual que sus uñas y las escleróticas de sus ojos. O sea, quedó completamente verde. La autopsia encontró arsénico en su estómago, hígado y pulmones. Y le dijo a su doctor, antes de fallecer, Matilda, que todo lo que veía era verde. Se había transformado todo en verde porque le había invadido el color hasta incluso los ojos. Y bueno, y ella falleció de una forma muy, 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 muy agónica y muy dolorosa. Así que, bueno, este tip duró mucho tiempo y fue muy letal. Pero justamente el caso de Matilda fue el que, como quien dice, destapó la caja de Pandora y bueno, y abrió este debate para, bueno, tratar de regular un poco lo que estaba pasando. Pero el verde no era el único color mortal, porque tenemos otro color que era el negro. El negro también era mortal. Em, o sea, prácticamente todo lo que había en el pasado era mortal. Sí, todo lo que era parte de la moda, podemos decir casi todo era mortal. ¿Qué pasaba? Vamos a pasar del 1700 al 1800.
nos vamos al siglo XIX. Bueno, esta fue la época del apogeo del romanticismo, de esa manifestación de amor más pura que representaba la entrega total a ese ser amado, ¿verdad? Era como un amor muy eh, arrojado a las pasiones, ¿no? Al sentir. Y bueno, y estaba de moda el sufrimiento, como quien dice, ¿no? Cuanto más sufrías, más popular eras entre tu círculo de personas allegadas. El sufrir por amor. De hecho, los libros de Jane Austen, en Orgullo y Prejuicio, el padre el padre de Elizabeth Bennet, el señor Bennet, dice bueno, una de sus hijas estaba sufriendo por amor y él dice, déjala, eso la va a hacer más popular entre sus amigas. Era como lo más chic sufrir por amor, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba? ¿Por qué sucedía esta entrega al amor tan desmesurada? Porque bueno, estaba era época de guerra y estaba muy de moda entre los hombres hablar de cómo iban a perder la vida. O sea, no digo la palabra con M porque, bueno, YouTube se pone un poco delicado con ciertas palabras, así que vamos a decir desvivir o pérdida de la vida. Ya me entienden a qué palabra con M me estoy refiriendo, ¿verdad? Y bueno, los hombres en esa época solían bromear mucho sobre cómo iban a terminar su vida, o sea, si bendecidos por un cura en sus camas y pudiendo confesarse y teniendo la extrema unción, o si iban a terminar tirados en una fosa común con un montón de otros cuerpos más durante la guerra, sin una lápida, sin una viuda que los llorara, sin absolutamente nada, muriendo como un desconocido, ¿verdad? Y se solía bromear mucho con eso. Porque, ¿qué pasaba? Las altas tasas de mortalidad en esos años causaban ese tipo de razonamientos y eso causaba también de que todo el ritmo de vida fuera mucho más rápido, el enamorarse, el casarse, el tener un hijo, porque no sabías cuánto ibas a vivir, porque te podían llamar a la guerra en cualquier momento y no sabías si volvías. Entonces, se volvió chic el estar pálido, deprimido y vestir totalmente de negro porque era un símbolo que te volvía respetable en la sociedad, el estar sufriendo por una persona amada que partió, ¿verdad? Te daba como un aire de cierto estatus, de cierto respeto, tanto así que los vestidos para las viudas se empezaron a producir en masa. En esa época los vestidos se hacían a medida, pero era tanta la demanda que se empezaron a fabricar en lo que hoy se conoce como pret-à-porter, que es listo para llevar, listo para usar. Entonces, ya las mujeres necesitaban rápidamente vestidos, porque cuando se enteraban de que su amado, su pareja, su novio, su prometido, marido, lo que fuera, o hermano o padre fallecían, ya tenían que usar el luto y un luto riguroso. Entonces necesitaban vestidos rápidamente. Bueno, acá les muestro unos ejemplitos más acerca de este tipo de vestidos y les voy a contar un poquito. ¿Qué pasaba? Para las mujeres de la guerra civil estadounidense, después del fallecimiento de los maridos o de los hijos, como les estaba contando recién, empezaba un capítulo nuevo en sus vidas, porque tenían que empezar a vivir solas, por ellas mismas, en una sociedad donde el patriarcado dominaba prácticamente todo, ¿verdad? Entonces, para demostrar ese dolor, ese luto, ellas tenían que utilizar un velo que llegaba hasta el suelo y tenía que ser muy opaco, que apenas las dejaba ver, pero les permitía de cierta forma llorar con un poco más de dignidad, o sea, les daba un poco más de privacidad esos velos negros, ¿verdad? Pero lamentablemente, hoy por hoy hemos descubierto que esa moda tan luctuosa, también pudo haber sido la causa de una pérdida de la vida muy incómoda y muy misteriosa. Porque, ¿qué pasaba?
muchas de las viudas de los soldados confederados perdían la vida, ya saben a qué me refiero, también se iban de este plano a los pocos meses de recibir la noticia de que sus maridos habían fallecido. Entonces, ¿qué estaba pasando? ¿Por qué había una relación entre eso, seguramente? La gente en realidad solía, como estaba tan de moda el sufrimiento, la gente decía que había fallecido por un corazón roto, que había fallecido de amor, ¿verdad? Pero en realidad, hoy se sabe que esos fallecimientos, esos desvivimientos, eran producto bueno, de los agentes químicos que tenía el tinte negro con el que tenían su ropa de luto y que absorbía la piel. O sea que el luto las terminaba reventando a ellas también. Bueno, y hubo también acá íconos bastante conocidos, como la reina Victoria, que utilizó el luto durante 40 años, desde que se murió su marido. Bueno, dije la palabra. Desde que perdió a su marido hasta el día que ella misma falleció, tuvo un luto riguroso y eso dejaba la vara bastante alta para las viudas de la época, porque claro, tenían que seguir los estándares de la reina, ¿verdad? La reina incluso la reina Victoria fue la que instauró los vestidos blancos de novia, ¿verdad? Que se siguen usando hasta el día de hoy, porque antes las novias se casaban con vestidos de colores. Pero bueno, volvemos al tema. Eh, el crapé, hoy conocido como crepé, era una gasa de seda arrugada, ¿verdad? Que tenía un acabado de un color mate, ¿verdad? Que se utilizaba en prácticamente todos los vestidos de la época. Estaba muy de moda el crepé para, bueno, dar esa imagen de luto porque era opaco, era un color mate, que no era brilloso, era como muy discreto, ¿verdad? Se usaba más que nada durante la época del luto intenso, porque había diferentes etapas en el luto. ¿Verdad? Bueno, ahora vamos a ir hablando un poquito de eso. O sea, después de cierto tiempo, después de 2 años de luto intenso, bueno, ahí se podía empezar a utilizar un poquito menos de color negro y asistir un poquito a alguna que otra reunión social, pero por lo menos durante 2 años había que estar encerrada y vestida de negro completo de pies a cabezas por ese luto. Pero ¿qué pasaba? Esta tela, este crepé, se hacía se arrugaba, se rizaba con unos rodillos calientes que tenían la tela de negro y lo endurecían con goma, almidón y o pegamento, ¿verdad? Y bueno, el inconveniente de esta tela, porque hasta ahora no hablamos bueno, de por qué era tan malo el crepé, era que se lo conocía por manchar la piel cada vez que llovía o que la viuda sudaba, ¿verdad? Y los manuales de etiqueta de la época incluían recetas para eliminar las manchas negras del tinte que tenía la tela del crepé. O sea que lo usabas y te quedabas completamente teñido de negro. Miren lo que eran los vestidos en aquella época, los velos, parece La Llorona, parece esos personajes victorianos de películas de terror, pero bueno, así era como se vestía en la época, ¿verdad? Y bueno, este remedio que las mujeres usaban para sacarse las manchas del tinte, ¿qué pasaba? Era veneno también. Entonces, se decía, en aquella época los manuales decían, guarde en el cajón de su lavabo una caja que contenga una mezcla en porciones iguales de crema de tártaro y ácido oxálico. Y entre paréntesis te ponían veneno. Yo creo que eso ya es una red flag, ¿no? Ya es como, bueno, si me dice que es veneno, creo que no debería usarlo. Pero no.
porque estamos en la época victoriana, así que todo lo que era veneno era hermoso. Entonces, nada, para sacarse las manchas utilizaban veneno, ¿sí? Utilizaban ácido oxálico. Em, ¿Y qué pasaba? El consumo de este ácido, ¿verdad? Te podía causar quemaduras, irritaciones, náuseas, gastroenteritis, vómitos, shock, convulsiones, ¿verdad? Y es especialmente tóxico cuando se ingiere. O sea, si no nos alcanza todo esto que nos pasaba por ponerlo en la piel, si lo ingerías, era totalmente fatal para los humanos, ¿verdad? Em, y bueno, no eran solo las manchas negras y el remedio para borrarlas lo suficiente, ¿no? También estaba el roce de la cara con el crepé mojado, o sea, cuando llovía o cuando hacía mucho calor, imagínense con 30 grados de calor o más, dependiendo de donde la persona viviera, y estar tapada con esa tela sudando y quedando totalmente negra. Yo creo que ahí menos me saco el velo porque me lo levantan y estoy toda pintada, ¿no? Em, la tela en sí, los pigmentos que se utilizaban, causaban irritaciones y abrasiones en la piel. Y ya en la década de 1880, las revistas médicas norteamericanas empezaron una discusión sobre los efectos que estos velos pesados, que en realidad, para colmo de males, no eran de una sola capa, no eran un tulcito, eran una tela doble de crepé, o sea, dos telas de crepé tapando la cara, sobre los efectos que le estaban causando a las mujeres, ¿verdad? Y si, aunque en realidad no hay estudios a ciencia cierta que digan que las mujeres terminaban contaminadas y perdiendo la vida por estos velos de luto, ¿verdad? Pero tampoco hay nada que nos explique por qué la tasa de mortalidad en las mujeres subía cuando llegaba el verano y cuando estaba en auge ese vapor húmedo de las épocas calientes en el sur de los Estados Unidos, que se hacían insoportables, bueno, y que terminaban ahogando a todas las mujeres que terminaban rozando con su nariz esos velos dobles de crepé negro totalmente tóxico, ¿verdad? Entonces, es como dice el dicho, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, ¿no? Porque bueno, no, nada es casualidad. Y justo en esas épocas donde las mujeres estaban como más expuestas a esos tintes por el tema del calor, la humedad, la sudoración, eh, aumentara la tasa de mortalidad, ¿no? Entonces, bueno, como que yo desconfiaría un poquito, ¿no? Me parece a mí. Em, pero bueno, es un poquito complicado eso. Pero bueno, acá tenemos algunas fotos para que ustedes vean. Bueno, esta me gustó en realidad, la de la mujer fantasma, porque creo que así terminaría la pobre mujer después de perder la vida por el crepé, que después termine hecho un fantasma, termine siendo una plasmación usando ropa de crepé, creo que debe ser el colmo, ¿no? Pero bueno, es lo que normalmente se suele ver en muchas casas antiguas y bueno, y que se plasmó también en la cultura cinematográfica, ¿verdad? Y bueno, nos vamos un poquito más para adelante, nos vamos a los años 30. Tenemos lo que es la depilación definitiva, que hoy en día también se habla mucho de la definición de la, de la depilación. Y les voy a contar un poquito qué pasaba. En los últimos años del siglo XIX, ahí ya empezábamos, ¿no? A tener esa moda, una moda breve de usar acetato de talio como método de depilación.
Este químico se usaba como una crema depilatoria que se comercializaba principalmente, estaba dirigido a las mujeres para sacar el vello corporal, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaba? El talio es muy, muy tóxico. ¿Y saben para qué lo usaban en realidad? Lo usaban como veneno para ratas. O sea, sí, perfectamente, te actúa sobre los folículos pilosos y hace que se te caiga el pelo, ¿no? Pero también como efectos secundarios te daba vómitos, diarrea, alucinaciones y ¿qué más nos daba? Exacto, pérdida de la vida. Em, Porque, ¿qué pasaba? Este elemento, el talio, es muy, muy parecido al potasio. Y el potasio, todos sabemos que es muy importante para el funcionamiento de los músculos, para la transmisión de los impulsos nerviosos y para un montón de cosas para las células. Entonces, ¿qué pasaba? Como era tan parecido al potasio, el talio se absorbe muy fácilmente a través de la piel. Entonces, afecta gravemente a todo aquello que depende del potasio. O sea, el talio vendría a ser como la amiga tóxica del potasio, porque quiere todo lo que tiene el potasio, pero lo destruye. Así que bueno, terminabas sin pelo, pero también sin vida. Pero bueno, ibas a ser un cadáver depilado. Así que por lo menos ibas a estar contento, ¿verdad? Em, Inclusive Agatha Christie en sus novelas utilizaba el talio como el veneno que traía de cabeza a los personajes en esas historias. O sea, ya se sabía en esa época que era veneno. Pero igual no les importaba, las mujeres querían estar depiladas, ¿verdad? Em, y hubo un escándalo bastante grande acerca de una crema que se llamaba Coremblue, que acá les puse la foto de este manual que lo pueden encontrar en internet. Está en inglés, pero está fascinante porque te lo describe como un producto perfecto y totalmente seguro. Y es como muy irónico leer lo que se escribía en la época. Em, bueno, este escándalo fue una de las primeras acciones que se tomaron contra la venta de estos productos tóxicos entre los años 20 y los 30, ¿verdad? Después de que pasaron un montón de incidentes horribles, horribles, el talio fue reconocido finalmente como un producto que era tóxico, ¿verdad? Pero por lo menos, bueno, se pudo regular. Y ahora vamos a pasar a mi favorito, a una belleza radiante, luminosa. ¿Por qué les digo esto? Porque vamos a pasar a la radioactividad, señores. ¿Cómo no? No podía faltar la belleza radiactiva. ¿Qué pasó? Todo comenzó, como les decía, en este caso, el 26 de diciembre de 1898. Y la conocida Marie Curie y su esposo Pierre anunciaron un nuevo descubrimiento. Ellos habían encontrado en un mineral que se llamaba pechblenda, que es muy radioactivo, porque a ellos les encantaba andar con cosas radiactivas, encontraron un nuevo elemento químico, que ¿cuál era? El radio. Entonces, para la industria de la época fue como un regalo de Navidad, porque fue maravilloso, lo empezaron a utilizar en todo por el interés médico, por el interés comercial que tenía el radio, por el brillo que emitía. Y escuchen esto, porque no lo usaban en la ropa, lo usaban, o sea, peor todavía, se lo metían al chocolate, se lo ponían a los cigarrillos, se lo ponían al agua potable, a los supositorios, a la pasta dental, se lo ponían a los condones, bueno, a millones, millones de cosas y a los cosméticos, obviamente. Decían que el radio era saludable, que era bueno para el cuerpo, para la salud, para el cutis, ¿verdad? Y no nos olvidemos que el radio es 1 millón de veces más radioactivo que el uranio. O sea que
vino Superman acá y dijo, che, no da, esto es como la kriptonita. Pero bueno, a la gente le gustaba ser radioactiva, así que estaban todos felices y brillantes. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el radio? El cuerpo asimila el radio como si fuera, lo fija a los huesos como si fuera calcio. ¿Ah? Pero ¿qué pasa? El radio es un material que es muy, muy inestable y va decayendo, o sea, va liberando muy, muy de a poquito radiación alfa, beta y gamma hasta que después de muchos años se estabiliza en los huesos, ¿verdad? Pero ¿qué pasaba? Mientras que se iba estabilizando, iba liberando todas estas porquerías en el cuerpo, desde nuestros huesos, y entonces nos iba degradando la médula ósea, nos le quitaba la vida y hacía que mutaran nuestras células y provocaba cánceres totalmente agresivos, ¿verdad? Y bueno, esto fue bastante, bastante complicado porque pasaron unas cositas medias feas ahí y les voy a contar una historia. Habían unas chicas que eran conocidas como las chicas del radio. Sí, ellas trabajaban para una empresa que se llamaba US Radio Corporation. ¿Y qué hacían estas chicas? Pintaban las manecillas de los relojes con Andark. Era una pintura que estaba hecha con radio y que brillaba en la oscuridad, ¿verdad? Andark me suena como inoscuridad, ¿no? Sería. Em, pero ¿qué pasaba? Estas chicas del radio pensaban, vieron que ahí les puse una foto donde ellas están pintando con sus pincelitos los relojes, pero ellas pensaban que era una pintura inofensiva, un tinte chistoso. ¿Y saben lo que hacían? Ellas afinaban los pinceles con la boca, los mojaban para afilar la punta del pincel y seguir pintando. Entonces estaban comiendo todo ese radio. Pero como eso no, como si no les alcanzara, se pintaban la cara con radio, se pintaban los dientes, se pintaban las uñas para hacer bromas, ¿verdad? Y como terminaron, como la foto de la derecha. Miren, la muchacha, esta era una de las chicas del radio y así terminó, perdiendo la vida envenenada por la radiación. Pero perdió la vida de una forma bastante luminosa. Entonces, esto, como todas las chicas del radio empezaron a desvivirse, ¿no? Este caso fue el detonante para que, bueno, empezaran a haber normas que regularan la seguridad industrial en los Estados Unidos, aunque en realidad esta pintura hasta los años 60 se siguió usando en los relojes. O sea, yo creo que todos tenemos algún abuelo que tiene algún relojito de esa época y que la manecilla es luminosa. Bueno, chicos, tienen radio en sus casas. Felicidades, están a la moda. Bueno, y ahora les voy a contar acerca de otro elemento que está muy interesante. No nos queda mucho más, pero todavía podemos seguir hablando un poquito. Las miradas mágicas. ¿Por qué le puse miradas mágicas a este tip de belleza mortal? Porque uno de los principales estándares de belleza en lo que era el Renacimiento eran los ojos, ¿verdad? Pero en vez de utilizar maquillaje con plomo, como en las culturas egipcia y romanas, del delineado, o sea, ellos achicaban la mirada porque se la delineaban, bueno, no, ahora era al revés. El furor era tener una mirada grande, unas pupilas dilatadas, tener una mirada brillante, como de venado, digamos, ¿no? ¿Y qué pasa? La atropa belladonna, que es lo que están viendo ahora en pantalla, es una de las plantas más venenosas que se conocen.
y que no les engañe el nombre de belladonna, que significa mujer bella, ¿verdad? Porque esta planta no tiene nada de hermoso, porque es tremendamente venenosa. ¿Qué pasa con esta planta? Bueno, esta planta tiene mucho de un compuesto que se llama atropina, que es una molécula que bloquea las funciones del sistema nervioso. Entonces, en el ojo, utilizado en muy pequeñas concentraciones, bloqueaba el reflejo del acomodamiento de la pupila. Entonces quedaba dilatada, no se contraía. Y eso te dejaba la visión recontraborrosa, o sea, quedabas reciega, te dabas contra todo, pero quedabas muy sexy según los cánones del siglo XV. Así que ciega pero bella. Quedabas a la moda. Miren lo que eran las miradas en esa época que estaba de moda, en la época renacentista, ¿verdad? Y bueno, se plasmaban en las pinturas esas miradas enormes, acuosas, enormes, muy expresivas, ¿verdad? Y bueno, pero ¿qué pasa? El quedarte ahí como con la visión borrosa era lo de menos. O sea, el problema era que si te pasabas de la dosis, no te ibas a quedar viendo borroso. Te ibas a quedar sin ver nada. Te ibas a quedar totalmente ciego. Porque al alterar las funciones nerviosas del ojo, ¿verdad? Cada vez lo vas dañando más. Y además, también los síntomas te podían incluir incapacidad de orinar, de salivar, incapacidad de sudar, taquicardias, alucinaciones, coma. Y bueno, ¿cuál de todos los demás, chicos? ¿Cuál es el último? A ver si lo dicen conmigo, la pérdida de la vida, exactamente. Así que bueno, bueno, por lo menos era medio alucinógeno, algo bueno tenía dentro de todo, pero, o sea, divertido, pero todo el resto, nada más que tener una mirada matadora. Esta sí que es una mirada matadora. Bueno, también existía la receta de ponerse, las chicas, muchas chicas victorianas también, se ponían gotitas de jugo de limón o de naranja en el ojo, o gotitas de perfume, pues yo la verdad que no lo probaría, chicos. No les aconsejo que hagan nada de esto que estamos mostrando acá, porque todos estos tips de belleza son letales. No hagan en sus casas nada de lo que ven acá. Y no se pongan jugo de limón en el ojo, porque todos sabemos que arde mucho. Así que preferimos quedarnos con... Usen pupilentes en vez de jugo de limón. Bueno, y nos vamos un poquito más a la época actual, porque nosotros pensábamos que los únicos tontos eran los de las épocas pasadas. No, señores, nosotros también somos inmensamente tarados. ¿Y por qué les voy a contar esto? Porque tenemos el chorro de arena que sigue siendo un problema en el día de la fecha. ¿Y qué es el chorro de arena? Bueno, es una moda mortal, ¿sí? Que ya en el 2009 Turquía lo prohibió. En inglés se le dice sandblasting o chorro de arena a una técnica que miren lo que les voy a contar. Muchas marcas como H&M, Diesel, Levi's y Zara habían estado usando hasta ese momento, no sabemos ahora, pero hasta ese momento, usaban este chorro de arena para darle ese popular estilo desgastado a los pantalones de jeans. Pero ¿qué pasaba? Se hacía con este chorro de arena se hace no es arena de playa, se hace con arena de sílice. ¿Tá? Entonces, ¿qué pasaba? La gran mayoría de los trabajadores en las fábricas terminaron desarrollando silicosis por inhalar esta arena de sílice cristalina, que se terminaba volatilizando de una manera tremenda. Entonces, ¿qué pasaba? El inhalar ese polvo, esa arena de sílice, te causaba que esos cristales de sílice interactuaban con la mucosa
de los pulmones, ¿no? Esa superficie cristalina del sílice, interactuaba con el tejido de los pulmones, entonces iba dejando cada vez más cicatrices, cicatrices, cicatrices. El tejido quedaba totalmente cicatrizado y endurecido, ¿verdad? Y eso iba afectando muchísimo, muchísimo a las personas que estaban expuestas, ¿verdad? A esto. Miren lo que son las fotos de cómo se ve. Uy, me quedó una fotito ahí, superpuesta, perdón chicos, pero ahí pueden ver igual un poquito atrás de cómo se ve un pulmón sano y un pulmón con silicosis, ¿no? O sea, queda lleno de esos puntitos y ahí lo podemos ver en la radiografía. Queda lleno de pedacitos de tejido cicatrizado, ¿verdad? ¿Y qué les empezaba a pasar? Bueno, empezaban a escupir cosas oscuras en el curso de la silicosis, porque ¿qué pasaba? ¿Saben lo que escupían? Lo que era esa cosa oscura que escupían era directamente el tejido pulmonar lo que estaban expectorando, ahí me salió la palabra. ¿Qué pasa? El tejido pulmonar que está en contacto con el polvo de sílice se desvive. ¿Tá? Entonces, ¿qué pasa? Se ablanda y se despega y termina siendo tosido, ¿verdad? Y eso, el ir perdiendo tejido pulmonar va causando que te vaya faltando el oxígeno, entonces vas teniendo cianosis, se te pone la piel azul, las mucosas, porque no tenés oxígeno en el cuerpo, porque no te andan los pulmones, ¿verdad? Y mucha gente ha perdido la vida a causa de la silicosis. Y bueno, después de que Turquía prohibió esta técnica del sandblasting, del chorro de arena, la producción de vaqueros se trasladó a países menos regulados como Bangladesh, China, Pakistán y los estados del norte de África, ¿verdad? Y esta técnica, que es muy, muy peligrosa, muy nociva y muy dañina, se sigue practicando ahí en casos aislados, pero se sigue haciendo, ¿verdad? Así que hay que tener ojo con lo que compramos también, ¿no? Tener un poquito más de conciencia sobre lo que estamos usando. Esto que me estoy poniendo, ¿esto le produjo sufrimiento a alguien más? Hay que pensar eso también. ¿A alguien más? ¿Personas o animales también? Estaría bueno poder informarnos más acerca de dónde viene la ropa que usamos y cómo está hecha. Porque yo creo que ninguno de nosotros piensa al momento de comprarse un jean localizado, un jean desgastado, que hay personas que terminaron perdiendo la vida por silicosis gracias a eso, ¿verdad? Así que dato para tener en cuenta, señores. Y bueno, en realidad hasta el día de hoy no hay nada, no hay ninguna certificación, no hay identificaciones bueno, que regulen lo que es el proceso del chorro de arena, el sandblasting. Pero bueno, las empresas que son miembros de una fundación que se llama Fairwear, se comprometieron, en cierta manera, a garantizar la salud y la seguridad en el lugar del trabajo, de los subcontratistas, de los proveedores, etcétera, etcétera, pero ¿hasta dónde sabemos que eso lo cumplen? Y bueno, eso solo ellos lo saben. Lo que nosotros deberíamos es informarnos más acerca de las marcas que utilizamos y de qué procesos usan, ¿verdad? Para hacer esto, porque probablemente para que nosotros nos veamos más bonitos, muchas personas pierden la vida y seguramente por salarios muy, muy bajos, ¿verdad? Así que bueno, otro dato también a tener en cuenta. Y bueno, nos vamos un poquito para atrás, chicos. Nos vamos a la antigua China. Y ya estamos terminando. Queda muy poquitito. La belleza es pasajera, como todos sabemos. Es efímera, ¿verdad? Y el tiempo no nos perdona. Es
una ley de la vida, como quien dice, ir envejeciendo hasta perder la vida, ¿verdad? Hasta terminar nuestra vida. A menos que seas el famoso emperador chino Qin Shi Huang, que perteneció a la dinastía Qing en el siglo III a.C., y él era muy inteligente y ¿qué hacía? Tomaba un elixir de inmortalidad. Yo no lo veo vivo hoy por hoy, pero bueno, él decía que le daba inmortalidad. Se lo preparaban alquimistas taoístas y decían que era un remedio milagroso, que estaba hecho ¿con qué, chicos? Con mercurio, totalmente letal. Lo terminó, no le dio la inmortalidad, pero bueno, lo volvió loco y le provocó un final agónico. Pero bueno, detalles nada más. Porque el ingerir mercurio, ¿verdad? Como habíamos hablado, puede hacer que se te caigan los dientes, te destroza las conexiones neuronales, ¿verdad? Te hace polvo los riñones y bueno, obviamente no te van a dar inmortalidad, pero bueno, por lo menos lo intentaste, ¿no? Así que le damos un saludo a Qin Shi Huang por su intento. Pero bueno, no le funcionó mucho. Y hablando también, por último, pero no menos importante, de gente que quiso buscar la inmortalidad, que fueron muchos, ¿no? Porque bueno, eso da para otro video, la inmortalidad. Podemos hablar de eso también. Pero bueno, hoy estamos hablando de inmortalidad tóxica, ¿no? Relacionado con la belleza tóxica, ¿verdad? Tenemos acá a una mujer muy distinta, por así decir, muy peculiar, ¿verdad? Y esta mujer nos llevó a plantearnos de qué seríamos capaces nosotros por conseguir la eterna juventud. ¿Qué pasa cuando sos una de las mujeres más poderosas del país donde vivís? Cuando sos rica, extremadamente culta e inteligente y muy hermosa, pero que no estuvieras ganando la batalla más importante de todas para vos, que sos una mujer tan especial, que es luchar contra el tiempo y el envejecimiento. Bueno, esto es lo que le pasó y le preocupó a la condesa Elizabeth Bathory, conocida como la condesa sangrienta. Bueno, si nosotros tenemos en cuenta que su familia ya de por sí estaba bastante retorcidita, ¿verdad? Porque practicaban el incesto, que era bien visto en aquella época, ¿verdad? Casarse entre primos, entre tíos, sobrinos, de la misma familia, y que además era descendiente de Vlad Tepes el Empalador, que ya de por sí estaba re loco, al que se conoce como Vlad Tepes Dracul, que fue un emperador rumano, que para ellos es, bueno, tendríamos que hacer un live sobre él. Fue para muchos un héroe, para otros un sanguinario, bueno, y era antepasado de esta hermosa dama. O también su tía Clara, que fue una famosa sanguinaria que se casó 4 veces y fue acusada de desvivir a sus 4 maridos. Tenemos que hablar de esposas asesinas también. ¿Por qué no? Ya estamos sacando bastantes temas. Y para agregar el conde, su marido, ¿verdad? Que el marido era tremendamente sanguinario también, le tenían miedo todas las legiones turcas porque era muy cruel, ¿verdad? Y que le permitía todo lo que ella tenía ganas de hacer porque era tan retorcido como ella. Se juntaban el hambre con las ganas de comer, como quien dice en mi país.
¿Y qué pasó? Esta mujer se tiró mucho a lo que eran las artes oscuras, Elizabeth, ¿verdad? Su marido le enseñó mucho de alquimia, de esoterismo, y ella se rodeó también, mientras que el marido estaba en la guerra, él le permitía a ella que manejara todos los asuntos económicos del castillo de la zona que ellos administraban. Y le dio el poder absoluto. Entonces ella hacía lo que se le daba la gana y bueno, ella se rodeaba de brujos, de personas esotéricas y bueno, nada, ella aprendía mucho de eso. Entonces ella quedó marcada por estos ritos relacionados con la brujería, que ya desde antes de que su esposo falleciera, ella ya lo practicaba, ¿verdad? Y bueno, los sirvientes también la secundaban ¿no? Y hasta le daban todo lo que ella quería. Era muy mimada Elizabeth, ¿verdad? Em, y ahí cuando ella se queda sin su marido, que bueno, que dice que ya fue un impacto para ella perder a ese marido porque en su retorcimiento macabro ellos se querían, ¿verdad? Empezó a generar unas diversiones un poco raras. Em, Estas diversiones pasaban desde infligirle dolor a sus criadas, porque no quiero usar la palabra que ya conocemos, que la voy a decir, les untaba el cuerpo con miel y las obligaba a estar en el campo en contacto con todos los insectos, o las congelaba viva simplemente porque le divertía. O sea, para ella la gente no era más que un juguete, ¿verdad? Porque ni siquiera una mascota, era un juguete. Bueno, de hecho sabemos que ella tenía problemas psiquiátricos, pero bueno, no me voy a extender en eso porque probablemente hagamos un live de la Condesa Sangrienta. Pero ¿qué pasó? Todo cambió cuando esta mujer, la más bella de los Cárpatos y una de las más poderosas, eh, observa aterrada su mirada en el espejo y ve que está envejeciendo. Entonces ahí se dio cuenta que los ritos esotéricos que ella estaba practicando hasta ese momento no eran suficientes. Entonces, ¿qué pensó ella? Bueno, ¿debería dejarse vencer por el paso del tiempo o pelear por seguir teniendo su belleza? Bueno, eso fue lo que ella intentó. Lo segundo, ¿verdad? Seguir peleando por tener la belleza, siguió tratando de tener, de hacer rituales y de llamar a brujos, etcétera. Pero, ¿qué pasó? Cuentan las crónicas que Elizabeth Bathory se encontraba en una de sus habitaciones preparándose para el día, mientras sus sirvientas la vestían y le cepillaban el pelo, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Una de las aterradas criadas le enreda el pelo sin querer con el cepillo. Y como le tiró un poquito del pelo, tuvo una leve molestia la condesa, le dio un manotazo tan grande, un trompazo, como decimos nosotros acá en Uruguay, tan grande en el rostro que le partió el labio y cayó al suelo la sirvienta. Y se dice que la condesa, asqueada para ver, se miró la mano así, ¿no? Para ver el producto de la suciedad que le había quedado en la mano, ella, dice que cuando levantó la mano hasta la ventana para mirarse, a ver cuán sucia le había quedado la mano, al observar con el sol, notó que su mano, al contacto con la sangre de esa joven virgen, de esa criada virgen, recuperaba la blancura que ella tenía en su juventud y que la notaba más tersa a la piel, o sea, la mujer estaba volando en delirios, pero bueno, ella estaba segura de que esto era así, ¿verdad? Em, bueno, ¿qué empezó a hacer Elizabeth? Bueno, el plan era muy simple, ¿verdad? Ella
empezó a secuestrar a pequeñas niñas vírgenes de los campos, les decía a sus familias que ella les iba a enseñar todo lo que eran los modales de una señorita de alta cuna para que ellas pudieran tener un futuro mejor. Y sus padres, o sea, ella las iba a buscar a pueblos más lejanos, no al pueblo donde ella vivía, para no quemarse, obviamente, ¿no? No deschavarse, como decimos acá. Pero bueno, ella decía eso, que quería darle una mejor vida a las señoritas bueno, del feudo que estaba bajo el control de ella. Pero ¿qué hacía? Ella decía que se las iba a llevar como criadas a su casa y les iba a enseñar los modales de etiqueta. Pero en realidad lo que hacía era torturarlas, quitarles la vida y utilizar su líquido vital para darse unos fabulosos baños humectantes, ¿verdad? Hechos con, bueno, el líquido rojo de las personas. Entonces, ¿qué pasó? Em, Como ella vio que se veía más bonita, más rejuvenecida, empezó a enloquecerse y cada vez más, y más, y más, y más, quitarle la vida a más jóvenes, secuestrar y desaparecer a más jóvenes, y hasta tomaba este líquido del que ya sabemos del cual estamos hablando. Y bueno, finalmente la descubrieron, pero ella era muy, como estaba siendo muy protegida porque ella tenía familiares muy, muy, muy poderosos. Si bien no le dieron la pena de fallecimiento, ¿no? La pena capital, pero sí vivió encerrada durante el resto de su vida en su castillo. No fue muy bonito el final de la condesa, se los tengo que contar, pero eso va a quedar para otro live. Así que bueno, como moraleja te digo, querido espectador, que estás ahí mirando y que estás pensando en qué hacer para verte más lindo o más linda, podés perseguir cuanto quieras la belleza, pero tené cuidado con lo que haces y con lo que te pones en tu cuerpo porque la muerte no le sienta bien a tu imagen. Y probablemente quedes muy hermoso, pero viviendo 2 metros bajo tierra. Así que bueno, queridos amigas y amigos, espero que este live les haya gustado. Si les gustó y llegaron hasta acá, por favor, no olviden suscribirse, darme un pulgar arriba y dejarme un comentario que se los voy a agradecer muchísimo y van a poder estar de esa forma atentos a todas las nuevas transmisiones que yo saque para que ustedes no se pierdan ninguna. Si hay alguna sugerencia, me la pueden agregar en comentarios. Si quieren que tratemos algún tema, con mucho gusto lo puedo hacer. Y bueno, hasta acá llegamos, como siempre, y como suelo decirles al final de cada una de mis transmisiones, espero que les haya gustado y chao. Hasta la próxima.